La mayoría de las familias no se enteraron siquiera de que ni se quedaron abajo, ni que se lo llevaron, ni que salieron para arriba. Yo estoy que nunca subieron para arriba, nunca, que nunca, jamás, en esta campana concretamente, que murieron el equipo entero, eso nunca más volvieron para arriba. Yo me llamo Alfonso Lareu Ouzande, nací en un pueblo que le llaman La Mela, en la provincia de Pontevedra. Antonio Medina Joyera, con J, Y. Yo vine de un pueblo de la provincia de Málaga, Archidona, de Antequera. Archidona está a 14 o 15 kilómetros de hacia Granada. Yo me llamo Manuel Martínez, yo vengo de Granada, que vivíamos en Fuente Vaqueros. Que me llamo José Vines, para servir a Dios y a usted. Jesús Rodríguez Abades, natural de Llanera, parroquia de Los, bueno, asturiano. En el año 53, pues en Galicia estábamos muy mal, aquello todavía casi duraba el racionamiento del pan. Vinieron por allí unos ingenieros de la forestal, querían gente para plantar pinos en el monte. En un sitio, en un alto de un puertuco que había, esperábamos los ingenieros, dejamos una carta escrita diciendo que marchábamos, que no se preocuparan, que ya escribiríamos. Y vinimos para Asturias. Y empezamos a trabajar en una mina. Y allí empezamos a trabajar con una maza. Pero entonces arrancamos otra vez. Y entonces vinimos directamente para Avilés. 18 años. Todavía no cumplía los 19. Yo vine solo. Vine a Mieres, de Mieres me vine para acá, a Avilés, y ya no marché más. Al recién licenciado, pues no me quedaba otro remedio, o ir para Zamora o venir para acá. Pero si voy para Zamora, le tengo que quitar el puesto de trabajo a otro. Entonces me vine para acá, en el año 53.
Yo dejé la mina, pues, llevaba ya casi un año de noche dando un plano allí, una embarnada, y tenía 12 kilómetros para llegar a casa. Y enfadé y me marché. Que bajé para Avilés, a Entre Canales, pues en el 51. Estuve en el Valle de Arán, ahí haciendo centrales eléctricas. Bueno, pues ese material de cemento y grava y todo eso, había que subir la cuesta para el monte. Subí 2 sacos de cemento, tenía hasta 8 horas. Uno por la mañana y otro por la tarde. Yo vine aquí en el 53, en el año 53. De ahí que aquí tenía 23, para 24. Yo siempre he trabajado de noche con un traspelo. Es que de noche es cuando podíamos trabajar, porque la policía no trabajaba de noche. Yo iba de Fuente Vaquero a Alcalá la Real, que es 50 o 60 kilómetros, salía por la noche y entraba al amanecer. Iba, cargaba y venía con 120 kilos de aceite. Y me cogieron una vez que hubo quien dio parte. ¿Vamos a llegar? Oui, así bueno, estamos todos organizados. Muy bien. Salí de Granada a Barcelona. Y estuve en Barcelona y nada más que llegué me cogieron y me metieron en la cárcel porque no admitían más gente. Allí me encontré uno de Avilés. Me explicó que en Avilés estaban haciendo una fábrica y que si no era la fábrica, en las minas de Seguía encontraba trabajo. Tú ahí no has estado, sí. Actual de madrina, la esposa del presidente del Instituto Nacional de Industria, don Juan Antonio Suantes. En 21 kilómetros cuadrados de antigua marisma, se alza hoy este moderno complejo industrial que viene a incrementar la producción española de lingotes de hierro. En las obras de hormigón de la factoría se han colocado 450.000 metros cúbicos de hormigón por debajo del nivel freático. Me llamo Javier Gancedo Verdasco. Entré a trabajar en Sidesa con 24 años, en 1974. Me fichó un ingeniero para llevar el centro de documentación que se estaba creando en aquel momento. Todo lo que se iba dejando de lado en las instalaciones, nosotros procurábamos llegar a tiempo, antes de que se tirara, recogerlo y donde fuera. El caso es que no se tirara. Perdimos mucho, pero así todo vinieron para aquí, para el Archivo Histórico de Asturias, y al cabo de una temporada digamos, en cuarentena, los documentalistas se hacen cargo de la documentación y la van poniendo visible y consultable en condiciones para la gente.
En los años 40 y tantos, el plan Marshall por aquí no pasó, se vio bien en la película de Berlanga. De todos modos, a últimos de los 40 se vio que había una cierta apertura, porque los mismos de los países europeos y Estados Unidos se dieron cuenta de que no podían dejar España al margen. Era un país con cierta importancia, mucho mercado potencial para el futuro, y no podía quedar pues como en el tercer mundo. Hubo unas conversaciones, unas perspectivas, una visita aquí de algún político importante americano, finales de los 40, principios de los 50, y se vio que iban a apoyar el Banco Mundial y otra serie de bancos por ahí, el desarrollo de España. Entonces se calculó, claro, con buen criterio, el INI, con Suances a la cabeza, que iba a haber un gran consumo de acero porque este país estaba todo por hacer. No había infraestructuras, ferrocarriles, carreteras, ni una autopista, nada. Entonces dice, aquí va a haber un desarrollo, pero claro, va a hacer falta mucho hierro. Aquí no se producía. Entonces el gobierno español decidió hacer una empresa siderúrgica nacional, pública. Y se empezó a estudiar dónde y acabó decidiéndose en Avilés. El Instituto Nacional de Industria encomendó a la empresa nacional siderúrgica la creación de una factoría capaz de lograr una producción que nivelara el actual desequilibrio en el mercado siderúrgico de nuestro país, decidiéndose la instalación de esta factoría en la margen derecha de la ría de Avilés. Cuando se instala una empresa de estas suele haber una serie de condiciones bien claras. Las más importantes son que estén cerca de una de las materias primas importantes, o cerca de minas de carbón, o cerca de minas de hierro, o cerca de minas de caliza, porque son los grandes consumos de aquí. Y luego, otra condición importante es que esté al lado de un puerto, porque la manera más barata de transportar cosas, sobre todo en cantidades ingentes, es el barco. Y se decidió Avilés porque Avilés podía dar juego, había una zona de marismas a lo largo del río Albares, según va desembocando en la ría de Avilés. Era barato de expropiar porque no se producía gran cosa, eran unos terrenos pantanosos que cuando subían las mareas vivas quedaba todo inundado, entonces allí no se podían tener prados ni producciones en condiciones de alimentación. Así que se expropiaron allí unos cuantos millones de metros cuadrados, creo que fueron 4 para empezar, y lo primero que se hizo fue empezar a tragar el puerto. Al ser de un estuario, se llenaba de la basa y de la arena, de los materiales que arrastraba el río, y se podía practicar solamente con marea alta para que entrasen los veleros que entraron durante la Edad Media y todo eso. Avilés era uno de los puertos importantes del Cantábrico. Se fue cegando y resulta que ya era inservible, sobre todo para el volumen de los barcos que se pretendía que entrasen aquí, de varios miles de toneladas. Vino una draga belga, Pax, que en 2 años escasos, de dragado de unos 6 millones de metros cúbicos de arena, lodo, piedras, y todo esto, esta misma draga lo iba empujando por tuberías con la misma potencia del motor, que era de 1000 caballos, no era más, iba rellenando aquellos terrenos que quedaban de vez en cuando inundados para que subiese el suelo unos 3 metros. Se iban a construir grandes instalaciones muy pesadas y muy caras. No podía ser que a la primera marea viva que hubiese quedasen inundadas. Lo que pasa es que para la construcción, nada más que se escarbara algo de tierra para hacer los cimientos, se inundaba, con lo cual tuvieron que venir las famosas campanas o cajones indios, que era el sistema que había de poner cimentaciones en terrenos pantanosos o inundables. Las campanas neumáticas han sido intensamente utilizadas en las cimentaciones que se han realizado por medio de cajones de aire comprimido. Estas campanas neumáticas han permitido trabajar a profundidades de 12 a 14 metros. Están en los extremos de las chimeneas de aire comprimido que han servido para ejecutar las cimentaciones de más importancia, refiriendo las cargas a la roca en todos los terrenos cubiertos por depósitos aluviales de arenas más o menos fangosas, arcilla o grava. Ya llevaban unos 100 años inventados, no era una cosa nueva, sino ya sabía, sobre todo Inglaterra los instaló en India para hacer algún puerto, algunas cimentaciones al lado de los ríos grandes de la India y demás. Por eso se llamaban cajones indios, porque los habían aplicado allí. Básicamente se trataba de buscar el firme en un terreno que era arenoso, de margas y de otros materiales de sedimentación que no ofrecían sustento ninguno. Hay que imaginar o pensar que un horno alto, con las estufas, el botellón, la propia cuba del horno, 1 metro de pared de refractario,
pesan posiblemente 300.000 toneladas. Entonces eso tienes que repartirlo sobre una base de apoyo muy grande y con mucha profundidad para que no vaya a temblar por las dilataciones, explosiones, lo que sea que pueda haber ahí, que no vaya a afectar a la verticalidad del horno, porque si no tenemos que destruirlo todo y entonces aquellos se perderían muchos miles de millones. El número exacto de campanas no recuerdo en este momento, pero se combinaban campanas y pilotes. Los pilotes de Inca creo que fueron 140.000, da una idea, todas las baterías de pero los hornos altos se hicieron con campanas. Cuando empezó a abundar el trabajo en Ensidesa, necesitaban mano de obra y en Asturias no había bastante. Entonces se empezaron a distribuir viajes en tren de venida solamente. Es decir, había captadores de profesionales, de gente, de obreros en general, que marchaban de Avilés a buscar por todos los pueblos de España o por unos sitios, Extremadura, Andalucía, Galicia, Asturias. Y entonces esa gente venía, pero trenes con bueyes enteros llenos, que después se organizaban en la propia estación. La gente venía con poca documentación, venía con mucha necesidad, y entonces decía, pues este va para Entrecanales. Entrecanales era una de las empresas constructoras de las 2 o 3 grandes que hubo aquí. Estos otros para Huarte. Seguramente venían del terrón, de la mar, de la mina, no sabían de oficio ninguno, la inmensa mayoría, y algunos iban a las campanas, porque era un trabajo más peligroso y se ganaba más dinero. Pero los que sabían hacer otra cosa o no se arriesgaban a meterse allí, pues trabajaban a pico y pala en lo que fuera. Ahí había miles y miles de obreros trabajando en eso. Llegó a ser proverbial aquello de que decían, ¿cuántas provincias tiene Extremadura? 3, Cáceres, Badajoz y Avilés. Por la cantidad de extremeños, pero de otras partes. La mayoría realmente eran asturianos, de las aldeas que desembocaron todos aquí. Desde luego tuvo sus pros y sus contras. Claro, hay que pensar en el Avilés previo a todo esto pues como una villa tranquila, con su orden de cosas establecida, su sociedad más o menos conservadora, quizá el elemento social más, si no reivindicativo, al menos con una presencia más dura, sean los pescadores, y de pronto llega toda esta gente, invade las calles, causa malestar. Hay división de opiniones, ¿no? Para otra gente, bueno, pues está bien, aumenta la población, aumentan los negocios, la vida mejora, ¿no? Ese primer núcleo, esa primera oleada de inmigración es muy difícil de calcular, no hay datos fiables prácticamente. Ni siquiera las empresas tienen listas de trabajadores muy fiables, van y vienen, hay gente que trabaja un día y se va. Había mucha choza, mucha, en Avilés. No había dónde alojar a tanta gente. En Avilés la gente dormía en tubos de hormigón, de los que iban a después servir para las canalizaciones del agua. Mucho, mucho. Han hecho chabolas, y las chabolas estaban a 4 o 5 o 6 que dormían y yo hice igual. Aquello era la de mi madre, porque allí fue cuando empezaba yo a conocer todo lo que era el movimiento. Dormían por los prados, ponían un tolde, hacían la comida, unas patucas allí como podían. Con 4 tablas te ponías por encima un práctico, un telón, y allí echaba un colchón por tierra o... Se dormía en barracones de fábricas antiguas, por ejemplo la Divina Pastora. Pues cogí la maleta y la dejé debajo de una barca, porque claro, no tenía dónde ir. Entonces hasta que me dieron el trabajo, al día siguiente cogí la maleta y la llevé para el barracón, la Divina Pastora. Lo que es un barracón, ¿no? Pues fue un ejército, pero a base de muy malas cosas, pero bueno. Por ejemplo, en el barracón 3 que estaba yo, teníamos lo menos 500 tíos.
Yo en el barracón eché muy poco, en el barracón estuve por necesidad, onde iba. No tenía que engarimarme, ni hermanos, ni cuñados, ni padre, ni a nadie. ¿A quién le pedía yo nada? A nadie. Era nada más que la noche y el día. Y era yo, nada más. Dependía de mí. Y dormían en aquello que llamaban camas calientes, ¿no? Como se trabajaba a turnos, porque no se paraba ni de día ni de noche, el que trabajaba de noche llegaba a las 6 de la mañana a dormir y se acostaba en una cama donde acababa de levantarse el que entraba a las 6. Con lo cual, en fin. Caíste en lo que fuera. Y comías lo que podías. Y luego ya empezar a cobrar y a empezar a tal, ya yo empecé a manejar un poquitín, ¿entiendes? Se abrió una libreta en la caja de ahorros y entonces ya fui a parar de pensión a Valleniello. Era poco menos que el barracón. Hubo gente que se forró administrando comedores y dormitorios públicos. Poco menos que el barracón, porque allí comíamos, allí, qué sé yo, la gente que tenía allí durmiendo y comiendo. Y no sé, tuve 10 meses allí en Valleniello, y pagando 600 pesetas de renta. Pagando, no, que no llegué a pagarles porque a la mujer esa dio pena de la mujer y de mí, y que tenía 2 nenos. Y dejó no en 400 pesetas. Bueno. Y había mucho de eso. Eso los primeros años. Después ya hicieron muchas casas para alquilar. Estas personas que venían de Extremadura, de Andalucía, de la misma Asturias, de Galicia, y venían pues con una mano delante y otra detrás, mucha necesidad, pues venían mal vestidos, venían con zuecos a veces de madera, no venían con zapatos ni nada. Había mucha gente, pero todos forasteros, todos trabajando en el puerto. Le llamaban coreanos, como llamaban. Los llamaban despectivamente coreanos, porque la gente de Avilés era una villa señorial de muchos siglos de antigüedad y les parecía que todas aquellas hordas invasoras que venían, que les iban a quitar algún derecho o alguna cosa por ahí. Hay muchos que no querían a los coreanos, porque les llamaban que éramos sinvergüenzas. El nombre, la anécdota es muy conocida. En esos momentos salían en los nodos documentales, aparecía la Guerra de Corea, donde se veía gente que dormía en la calle, que estaba en malas condiciones, que pasaba frío, que pasaba calamidades y tal. Entonces, esta población que viene en oleadas a hacer esos trabajos eventuales, generalmente con muy poca cualificación, etcétera, pues muchas veces tienen que vivir en esas malas condiciones, donde pueden, en portales, en tubos. Y hoy lo tienen metido ellos, los asturianos, lo tienen metido aquí, cuando somos españoles todos. No recuerdo las cifras exactas, pero la población de Avilés al comienzo de los 50 debe andar por unos 15.000 aproximadamente. A finales de los 60, cuando ya está establecida la industria, con todas las industrias auxiliares y todo lo que ello conlleva, pasa bastante por encima de los 80.000, llega a acercarse creo que a los 100.000, por lo tanto el impacto es fácil de adivinar, ¿no? Y es en un tramo muy corto, estamos hablando de 15, no llega a 20 años, esa multiplicación de la población hace que Avilés se convierta pues, realmente en una ciudad. Tenía que haber gente, porque ¿dónde estaba la maquinaria? No había maquinaria. Antes cargábamos los raíles, que yo quedé más de una mano, que eran los raíles del tren antes, 12 metros, 540 kilos. Pues teníamos que cargarlos unos camiones a mano. La vagoneta, cargaba unos carrilucos ahí, esta tierra hay que sacar aquí y llevarla allí a lo mejor a 50 metros o 60. Para ir anivelando el terreno, para los colectores, y leña para la mina. Y en Avilés, como un peregrino, como un probetín, por allí, por las calles y tal, coño, hablabas con uno, hablabas con otro y tal. Y en la posada donde fuimos a dormir, allí hay otro que me dice,
Dice, si quieres, mañana tienes trabajo mañana mismo, en la campana, que es donde más se gana. Total que digo, bueno, pues yo entro. Y entré voluntariamente. Anduve por hormigonando con la gente, hormigoneras, y hasta que pasé para el aire. ¿Al aire a qué se refiere? A las campanas. Yo no sabía que eran campanas, no sabía que era eso. Yo vine a trabajar de cualquier forma, de cualquier cosa. Para trabajar en lo que hubiera. No veníamos, no sabíamos nada de campanas ni nada. Venimos directamente para Avilés. Fui para la cantera de Solís. Y en la cantera de Solís, 2 meses o 3 no nos pagaron. Pero resulta que en las campanas se cobraba más, y entonces entré en las campanas. Y te iban buscando, tenían que ser gente a por ser joven. No ni que lo pidiera yo. ¿Qué va? No lo pidí yo. Estaba entre ellos. 5 años de maquinista. Pues igual tuve 5 meses o 4 o 5 meses todavía. En la campana estuve sobre 2 años, ¿no? Por ahí. 7 meses aproximadamente. Y a los 7 meses no fueron completos porque el último mes ya... Allí no aguanté nada más que 1 mes aproximadamente, en la campana de la fundición, que es la más grande que hay. No era técnico, ahí no era tecnología, nada que... La piquitaba, vaya, una palabra. Y adaptarse al ambiente que había, claro, que era un poco penoso, desde luego. La primera vez que me metieron era donde estaban horno de fosa. Aquello era una vida mala, porque ganamos mucho, pero aquello era para morirse. Para morirse. Venían los mineros de allá de la Felguera o de Mieres, aquí a las campanas. Y resulta que llegaban, estaban un día y entonces al día siguiente escapaban. Decían que era mejor la mina que eso, que era más peligroso las campanas que la mina. Una persona que conocí casualmente, que acabó siendo el portero de la finca donde vivo en la actualidad, en Oviedo, me contó un poco sus vivencias y el hombre, con una gran sinceridad, tomando un café, me acuerdo que le gustaba muy cargado, me dijo, sí, estuve en las campanas, pero estuve un día. Cogí un miedo espantoso cuando salí, me temblaban las rodillas y dije, no, hay que buscarse la vida por otro lado y tal, ¿no? Y bueno, todo el mundo se apuntaba, pero a la hora ya de analizar la cosa no se echaron para atrás. El miedo guardaba la viña. Aquello de decir, tengo miedo a eso, no, ni uno. Yo venía de un trabajo malo, de quedar atrapado y desencolando carbón y la tierra de las galerías y hasta 2 o 3 horas en juego allí esperando que me sacaran. Yo ni esos miedos ya no tenía. Además, trabaja un poco la ignorancia también. De que, nada, como si te mandan a la guerra. Es una edad que no sientes, no tienes miedo, enfrentar esto a cualquiera, o sea que un poco salvaje la vida era en aquel tiempo. Yo recuerdo que una vez, viniendo se me había estropeado el coche y me trajo un señor que se llamaba Antonio, al que no vi más y estaba un poco sordo. Estoy hablando del año 75, 77. Y este señor era de Jaén, de un pueblo de Jaén. Y cuando en el trayecto, que son 3 o 4 kilómetros hasta Avilés, ya me contó su vida en un momento. Yo también me gustaba escuchar esas historias. Y me decía, yo estaba en un pueblo de Jaén y un día me dijo un vecino, oye, ¿quieres venir a Avilés? Y dice, ¿dónde está Avilés? Dice, en Asturias, donde las minas. Dice, ¿y qué trabajo? Para las campanas. Dice, y yo creí que era de fundir campanas, de las de talán. Dice, cuando llegué para acá y me metieron en aquel agujero, cuando se terminó la guerra, más o menos, pues entonces
Bajé a Trubia y estuve en la Escuela de Formación Profesional 4 años. Y después estuve de delineante otros 4 o 5 años más. Cuando yo fui a Ensidesa, pues todavía no había plazas en Ensidesa, o sea que, claro, yo sabía manejar los hornos altos y sabía manejar las baterías de CO y los hornos de acero, pero claro, todavía no funcionaban, entonces hubo que hacerlos, y para hacerlos, pues entonces me presenté en Intercanales, me admitieron nada más llegar, yo empecé haciendo las cimentaciones, pero yo me ocupaba de la obra civil, pero no de las campanas, de la hinca de cajones, o sea, yo me ocupaba de construir los cajones. Yo entré en el 54 en Ensidesa. La campana es solamente acero laminado, enrollado, vamos, dándole la forma, estaba soldado casi todo. Era una serie de cuerpos distintos, ajustaban unos en otros, se atornillaban. Si eran unitarias de una sola pieza, esas solían ser para pilares o para hacer un arriostrao entre muchas, uniéndolas con una zapata muy grande de hormigón encofrada y después sobre eso edificar lo que fuese. Las que eran unitarias solían ser redondas, con un diámetro de unos 4 metros, 5, y de hormigón. Se hacía un encofrado de hormigón, una especie de tubo, atornillaba encima una campana metálica, un depósito por donde entraba la gente, que era metálico y se atornillaba allí hermético. En ese cuerpo de unión entraba siempre una junta, que era la que al apretar cerraba perfectamente y no podía entrar ni salir el aire. Tenía una puerta de acceso solamente para la salida y para entrada. Estaba dividida en dos, con un tabique interno. Los obreros que iban a trabajar dentro entraban por esa puerta de salida, cerraban hermético y igualaban desde fuera la presión que había a ambas partes del tabique intermedio. La otra parte de la campana estaba comunicada con la parte del hormigón hasta abajo con una escalera. De manera que una vez que estaban igualadas las presiones en las dos partes de la cabina, bajaban por la escalera y empezaban con una bombilla y escarbaban un hueco donde se metía el personal para poder excavar mientras se iba hincando el cajón. Esa presión que se mete dentro es para que dentro de la campana no haya agua, es decir, como aquello nada más que se escarbaba un poco, se inundaba de agua, esa presión era suficiente para que el agua se fugase por la tierra y marchase para otra parte, de manera que la gente que estaba allí debajo pudiese trabajar en seco. Y entonces cuando entra la gente tiene que adaptarse a la presión que hay dentro, porque de golpe si te metes en la presión pues te afecta a tu forma de respirar, a tu forma de ser, a tu forma de todo, y en cosa de 7-8 minutos se crece la presión dentro de la cama exterior desde cero, que es como está fuera, a como está dentro. Si dentro hay medio kilo, pues en un momento se sube, pero se sube en 7 minutos o una cosa así. No debe ser de golpe, sino que es despacio. Eso pues supone una serie de problemas como el submarinismo, que al estar a más presión dentro de la campana que el exterior, toda una burbuja de gas, pues a medida que vamos bajando más profundidad, esa burbuja se va empequeñeciendo, la famosa ley de Boyle-Mariotte. Entonces, al salir, esa burbuja que está muy pequeña, digamos aplastada por la presión, pues se expande. Entonces, toda la zona las zonas del cuerpo donde hay aire, los pulmones, los senos, los oídos y tal, pues si no se hace una descompresión, pues evidentemente se produce pues una verdadera explosión. Claro, allí notas mucho la presión. Yo como puedo decir la presión que teníamos ambiente dentro. Si eran 2 kilos, si era 1, si eran 6 o 8 días no. Estas campanas trabajan con poca presión de aire, con el medio kilo. De la que empezabas a hincar, la presión de aire que hacía falta era aproximadamente medio kilo nada más. Y con ese medio kilo entrabas y el agua ya te iba marchando y tú estabas trabajando en la cámara en seco.
pero si no subías la presión, a medida que iba bajando, iba ya penetrando el agua adentro, entonces tenías que subir la presión. Normalmente casi siempre se ponían los 2 kilos cuando estabas terminando la Inca. O sea que iba de medio kilo a los 2 kilos. A los 2 kilos es cuando estamos hablando de una profundidad de 16, 17 o 18 metros. Es como si estamos a 2 atmósferas de presión, es como estar con la presión de un neumático. Bueno, el compresor funcionaba aparte, igual a 50 metros de donde estaba la campana. Claro, funcionaban varias campanas al mismo tiempo. Entonces se traía el aire desde los compresores hasta próximo a las campanas en tubería de acero. Tenían una llave de paso al principio, otra llave de paso al final, 2 o 3 tubos de salida según distintas campanas, y eso, tenía un manómetro para ver la presión que había, etcétera, etcétera. Y entré por el puente este que hay, que era el puente de Fierro, era el único que había. Allí donde el puente de San Sebastián tenía entre canales las oficinas. Lo que había que hacer para entrar en las campanas era otro reconocimiento, aparte. Y si ese reconocimiento no te daba de paso, no entrabas. No todos podían entrar a las campanas. Éramos peones especializados. Bueno, pues las condiciones que se piden ahora para un buzo, sobre todo las historias que me han contado mis antecesores, ¿no? Pues desde tener una dentadura perfecta, porque una pequeña burbuja que se te meta dentro de una carie te explota y te rompe la muela, y eso te lo puedes tragar y meter en los pulmones, hasta un sistema cardiocirculatorio, respiratorio, que me dudo mucho al ver las fotografías con madreñas y con boinas, que trabajaban en las alturas, me dudo mucho que hiciera nada de todo esto. Había una manera de poder salvarse mejor, que era cuando subes para arriba, de subir muy suave, cuando te cambiaban de cámara, para ir respirando. El que no se daba cuenta de eso y sacaba la cabeza afuera, pues ese, y morían, allí morían la gente como mucho. Me acuerdo que venía uno de Galicia y resulta de que le preguntó al tío, ¿voy para las campanas? Pues sí, pero primero tienes que ir al reconocimiento. Y entonces en el reconocimiento le dijeron que padecía del corazón. Y entonces no pudo, le dijeron que no valía. Y se lo dijo al tío y el tío fue en el puesto de él al reconocimiento, le dieron un acto y fue a trabajar. El primer día murió. Obviamente, si esa presión no se va equiparando con la atmosférica, se produce una serie de problemas muy serios, claro, dentro de la sangre y en todas partes. Al no llegar la sangre porque hay una presión, se produce una necrosis avascular. Y entonces verdaderos boquetes en huesos y en piel y en muchos más sitios, y roturas de tímpano y muchas más cosas. Allí había todos los días gente que iba, se quedaban en casa porque no podían venir a trabajar. Sordo, había quien ya estaba completamente sordo. Hombre, problemas tenías si tenías catarro, entonces no podías entrar en el aire, no, porque te dolía la cabeza y te salía sangre por los oídos. Y yo un oído está reventando, unos dolores, sangrome, tuve baja un mes o así. A todos nos afecta igual. Todos nos quejábamos. ¡Ay, vaya eso que me pegó, vaya tal! Pero... Y cuando salías, lo quitabas del cuerpo, descomprimir el aire. Te salía por los oídos. Y el que le gustaba un poco el vino, pues se iban al bar y cogían algunas peas que luego, cuando iban 2 días más a la campana, pues ya no había obrero. Y nosotros no tenemos derecho a beber alcohol estando dentro de o trabajando ahí. Íbamos a pedir porque era colaborador. Y decía,
no, el otro, ese, fuera. No tenían que decir que habían venido, sino más que lo señalaba fuera, tú a la calle. Era malo de que 3 días después de estar trabajando con uno te diga, fulano se ha muerto. ¿Y cómo le va a morir si está borracho todo el día? Antes del regimiento ya empezaba a trabajar en las campanas. A sacar las maderas sin cofrar. Y eso era todo bloque de cimiento en hierro. Cuando estaba creciendo el bloque de hormigón, estaba los hierros de punta y sí ponían un tarimado para que pudieran andar tranquilos. Bueno, las condiciones de las campanas eran bastante malas porque entrabas por unas cámaras de compresión. Para entrar y salir, pues, joder. Porque éramos 2, cogíamos 2 en la cámara. No, más. No, entraban apuradamente, vamos, quiero decir, pegados unos a otros. No, en la cámara entraban hasta 4 y luego pasaban dentro y si tenían que entrar más, pues entraban en otra fase. Entrabas, tenías que cerrar, bloqueaba aquello, bueno, para que abriera la otra cámara de dentro, para poder pasar para la otra cámara. Ya estabas dentro, entonces por entraba el aire, tú estabas luego artificialmente. Perdiendo lo más mínimo de aire posible. Que no afectara a lo que es el bloque, que fuera inclinarse o bajar de golpe, porque si no, lo teníamos jodido. Y se perdía la presión, ¿qué pasaba? El agua que estaba distribuida por el suelo, por todo el suelo de los contornos, al ceder la presión del aire, inundaba otra vez la campana, con lo cual no solamente inundaba y ahogaba a los que estaban dentro, sino que hacía imposible el trabajo. Cada camareta de calles trabajaban 6 personas, 3, dependía de la campana como fuera, porque había bloques de campanas que eran de 2, había los de 1, y había los de 6 y había los de 8. Yo creo que teníamos un relevo de 2 o 3, unos asentados, respirando, descansando y otros trabajando. Toda la tierra y el barro que había debajo de esa campana de hormigón, de ese tubo de hormigón bien grueso, y lo sacaban con calderos. Eran 2 calderos, uno tirando para arriba, otro para abajo, uno para arriba, otro para abajo. Había un motor encima, con un cablistante, un cable, un machete de eso de meter y sacar para meter corriente al motoruco para subir el caldero. Y arriba, en la parte de donde estaban la entrada y salida y el tabique, había un señor que era boquillero. No, que yo nunca me tocó. Estuve abajo también. Era más bien de maquinista. Éramos 2 arriba, en el aparato y el cilíndrico había 2. El peligro era el mismo. 2 boquillas, había los que tenían una sola. Y luego atrás tenía un agujerín, tendría 6 milímetros o 8, para poder abrirla, porque si no, ni es abrirla. Ya, eso ya viene de fabricación, ese agujerín. Envolvíamos una hoja de periódico, finina, para que abocaran en eso, y era igual que si tiras un volador. El que había dentro tenía un tubo con entrada por dentro y salida al exterior, que atravesaba la coraza, y en ese tubo, por la parte de dentro, había una compuerta. Basculaba la tierra en ese tubo, en esa boquilla, cerraba y le daba un par de golpes con un martillo, con una pieza de acero, avisando al de fuera para que abriese la compuerta de fuera y dejase caer la tierra. Con un hierro tocábamos ta, 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 pam, ta, 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 pam, pam, para que no se equivocara el boquillero de fuera. De manera que no se perdía la presión porque siempre había una compuerta cerrada. Si estaban basculando la tierra dentro, la compuerta que estaba abierta era la de dentro. Una vez cerrada y atornillada, podían abrirla de fuera y no se perdía presión de aire. El maquinista tenía que, el que estaba de boquillero, pues Dios te libre que se equivocara. Que luego ocurrió aquel compañero mío que
El pobre chaval que estaba afuera, en cuanto a abrir la que tenía que abrir, que estaba cargada, abrió la que estaba vacía. Y adentro estaba abierta. Y salió por la boquilla. Claro, el paisano no coge por agujero. Rompí los huesos y salió. El que estaba arriba pues salía ya por la boquilla muerto, redondo, porque chafábalo. Yo vi salir a uno. Yo vi salir a uno estando afuera para entrar. Hasta llegar a lo firme de la ría, cuando llegabas a lo firme, allí fue donde empecé a picar, para ir haciendo las cuchillas, acuchillarlas por alrededor, para luego el bloque bajarlo, y luego de allí es cuando iban rellenando de hormigón, y encima montaban luego la fábrica, montaron los altos hornos y todo eso, ¿no? De esas campanas. Y hasta cuando ya veíamos que estábamos bien, nos levantaban la puerta y ya estábamos en la calle. Y es ahí donde teníamos que tener mucho cuidado, porque si salías y andabas para allá mucho a eso, había que esperar un poco para que la respiración te viniera normal. Entonces ya cuando salía empezaba a hablar un poco, a poder hablar. Me decía, no, ni podía hablar ni oía. Lo que puedo decir también que, bueno, teníamos que esperar, estábamos a 3 turnos, ¿eh? Teníamos que esperar que salíamos de dentro con las botas para poner a los que entrábamos, pingando. Y yo algunas veces oigo que no puede ser así, pero bueno, es lo que había. Tú quieto, si no te voy con el palo. Era la táctica que había aquí sobre el trabajo en aquella fecha. Esto hablamos de 53. Porque en cada campana había un jefe de grupo. Trabajaba casi como tú y tal, pero era el jefe de grupo, era el que mandaba, un jefe de grupo. Y era el que apuntaba, el que daba los jornales. Lo malo es cuando ya llevaba 3 o 4 días que iba bajando, y es cuando... Llevábamos una rata india y la llevaba el jefe de equipo. Esa estaba en una jaula depositada encima de un petil de hormigón, y nosotros allí pues estabas paleando y a la rata empezaba a richar unos alambres. Entonces que había que salir en 6 minutos, había que estar fuera. Y cuando se tumbaba, que quedaba tumbada, teníamos 3 minutos. Cuanto más metros tenían en profundidad, más te pagaban por hacer un jornal allí. Pues claro, era complicado. Y entonces no todo Dios quería ir allí. Pero claro, los que queríamos ganar un duro, y ahora joven, no sabía tampoco lo que me podía pasar, ni mucho menos, pues yo lo que quería era ganar dinero. Entonces, claro, tenías una prima. Por cada metro que bajabas, cuando el bloque bajaba abajo, te los pagaban. A lo mejor un día te tocaba la campana aquella, y otro día te tocaba a la otra campana, porque la otra había más campanas que no eran peligrosas, porque eran de 8 o 10 metros, y ahí no era peligroso, como las campanas que yo estuve. La fundición tenía 2 campanas, yo creo. Eran las más grandes que había. Yo creo que llegamos a 19 metros. 19 o 20 metros. En todos los casos se hacían 2 alturas aproximadamente de 7 metros y medio, o sea, 7 y medio, 15, entre 16 y 18 metros, una cosa así nada más, todas. Eso era en horno de acero, en horno alto. ¿Pero en la ría? En la ría 40 metros, y no se encontraba el firme. Y tuvimos que hormigonar en arena. O sea que... Nivel del mar, y cada 10 metros pues una atmósfera más de presión. Entonces eso es una presión muy potente, que tiene que tener unos tiempos de descompresión, que por los médicos que he tratado con ellos, que por supuesto muchas veces no hacían. Si se querían quemar etapas, eso es tremendo para el cuerpo, porque te rompen los tímpanos, sangras por cualquier orificio, se te mete el aire en los huesos, que era lo que decía aquella gente, dice, se me mete el aire en los huesos. No sabía lo que era y atacaban entre los huesos, atacaban a la junta de las rodillas, a la junta de los brazos. Atacaban, a mí atacaron de una vez. Y después tenían que pasarlos a una campana que tenía preparada entre canales para a posteriori tratar de remediarlo haciéndole la compresión y la descompresión varias veces
como era necesario. Sí, me tocó una vez el aire en una pierna y fui a la descompresión. Había gente especializada. Metíate como si fuera una cabina y ibas sacando entre los gases, poco a poco ibas sacando entre los gases, tú no te dabas cuenta, pero allí tenías un aparato que ya podías hablar y allí estabas a unas cuantas horas. Y así, pues, a medida que venían, a medida que morían. No sabía nada de medidas de seguridad. Fallaron los compresores. Había un hermano que murió ahí. Destrozados. O murieron otros. Rompió un cajón por la mitad, cayó entero y cogió 5 o 6 hombres abajo. Y precisamente yo tenía allí jornales echados. No se enteró ni María Santísima, porque las familias unas eran de Cádiz, otras eran de Sevilla, otras eran de... No dejaron ver las cajas a nadie. Las cajas eran cachos de madera que le metieron dentro. Yo estoy que nunca subieron para arriba. Borbolla, que era el párroco de entonces, un hombre muy comprometido con la gente, y él sí recordaba el hundimiento de una de las campanas, el que está más... al menos el que es más conocido, el que está más documentado y tal, sí que recuerda echar la bendición sobre una masa de tierra, barro, etcétera, etcétera. Vamos, no debieron recuperar los cuerpos ni nada, sino que quedaron totalmente destrozados. Conocí a uno que eran 2 hermanos y uno trabajaba dentro y otro fuera. Y había un hermano que murió ahí, uno hermano. La campana que reventó en los actos, esa fue porque por ahorrar cemento, por la mala fechoría de como estos que ahora roban, estos que tenemos que ahora todos te ponen dinero y lo fincan, que costaba caro de aquí a una crisis de cemento. Y ahí, de cual se ha salido un tanto por ciento, el 10% de grava, arena y el otro tanto de cemento, eso no lo veía. Echaban la mitad o menos para la especulación. Que donde unían los 2 cuerpos de hormigón, el viejo con el otro que echaron encima, por ahí explotó. Por ahí salió el aire y bajó, ¡bum! Eso baja ahí. Son muchas toneladas y... Cuando hubo el accidente, pues me nombraron al jefe de las campanas también. No en todas las zonas. En la zona mía me ocupé yo de las campanas y claro, ya se corrigieron un montón de errores. Venancio Obies, que trabajaba en la Junta de Obras del Puerto y era periodista del Comercio, de la Voz de Avilés, en unas declaraciones que hizo y después dejó escrito, llega a la conclusión de que no hubo más de 10 muertos en toda la historia de las campanas de Avilés. Eso es una mentira en una casa. Y solamente estando yo, que hace 7 meses, como ese accidente de esa campana de 6, que estando yo allí hubo lo menos 3 o 4. No de 6 campanas, de menos, pero hubo de eso. Allí murieron mucha gente, mucha gente. Los primeros problemas fue en el Puente Azul, que bajaron también con campanas. Los pilares donde apoya el puente, ahí sí murió alguien también. Pasó eso allí, era amigo, un buen rapaz. Pero ya, yo eso ya no lo contaba, murió, oye. O murieron otros. Naciera en Cuba. Muy buen chaval, tenía 2 hijos. Vivía en Vallinello. Y hablábamos de pasar para Siresa. Y él dijo que en Siresa, en que entre ganas no ganábamos nada, pero en Siresa tío ganábamos menos. Y a los 2 o 3 días palmola. Un día estábamos trabajando en un relevo y entonces pues falló un poco el aire de los compresores. No es que fallara completo, si hubiera fallado completo vamos todos, porque entonces el bloque va de repente, porque como es como si fuera barro,
pues trágalo para abajo hasta que llegue al tope de arriba donde está la campana, y ahí para. Entonces cogió el jefe de equipo que lo teníamos, pues estaba mismo al lado de las cuchillas, donde las cuchillas son las que van al lado, que son las que asientan abajo, y entonces me cogió la pierna para allá, ya llevábalo, enterrábalo, y entonces yo, claro, eran palas nuevas del 6, un día yo venga a darle, a cortar la pierna con la pala y los compañeros tirando por él, para que no lo tragara, y allí lo salvamos. Era tremendo subirlo por aquellas escaleras para arriba, compañero. Gracias que no era muy profundo. Eso tengo yo grabado en la cabeza para toda la vida. Y esto fue el otro día, porque fue en el año 53, 52. Así que un día que fue a coño ahí un siglo ya. Habría cualquier cosa. No, fue el otro día que pasaba esto. Por esas buenas veces yo ni quiero escuchar nada porque es lo que pasé yo. Y punto. Imaginaos además aquella gente que no tenía ninguna diversión, no había un cine o dos en Avilés, pero no podían tampoco dilapidar el dinero en ir al cine cuando estaban en su pueblo esperando por el dinero, el sueldo que les mandaban. Se les daba la ventaja de que se agruparan, porque se agrupaban 4 o 5 y claro, la prima que sacaran era para todos igual. Quiere decirse que desde que empezaban hasta que terminaban, pues se les tenía en cuenta el horario que usaban y se les daba una prima y se repartía entre los que intervenían y claro, sabían que cobraban más que otros, claro, porque eran mejores, claro. Cuando bajaban los bloques, tú a lo mejor estabas trabajando en este bloque y mañana a lo mejor bajaban aquel o bajaban el otro, y entonces cuando bajaban aquellos bloques cobraban las primas que tenían en los dobles todos que tenías allí. Los campaneros cogíamos el sobre, cobrábamos, íbamos a Gijón hablando en plata a putas y resulta de que hasta que no gastábamos el dinero no veníamos a trabajar, como si estuviéramos medio sin civilizar. Y no nos decían nada, porque como no quería nadie entrar en las campanas. Había servicio de señoritas para atender a tanto caballero, digámoslo así eufemísticamente, que venían, no sé si de Gijón o estaban aquí en Avilés, y trabajaban incluso debajo del puente Azuz. Había una cola allí de señores esperando el turno y se trabajaba con un colchón. Había cerca de las casas donde se construyeron después las casas de ingenieros, había unas casas del cabaret, que llamaban, donde posiblemente hubo un cabaret en su día, y entonces ahí también había habitaciones de alquiler de sexo para atender a tanta gente. En Sidesa tuvo que llegar a poner un servicio de auxilio social porque el desarraigo hacía estragos entre la gente. Venían solos, se emborrachaban, se jugaba a lo mejor el sueldo sobre la marcha. Nosotros no teníamos vergüenza ninguna. Íbamos al Colón con perras y te atendían como si tuvieras pantalones ricos. Nada, no pasaba nada. Jugábamos la partida, al póker, a los dados. La ludopatía prácticamente se inventó aquí, no existía esa palabra en ninguna parte, y en Sidesa ya tenía un sistema de atención para desarraigar a estas personas de ese juego o de la bebida. El hospitalillo tenía 48 camas, me parece que llegó a tener. El secadero lo llamaban porque había gente que estaba alcoholizada o estaba con una línea enfocada para ahí, y los metían allí para ver si les quitaban la costumbre de beber. Había de todo. Había de todo. Si eres de lejos, pues tira para allá. Y si entrabas unos cuantos no te decían nada, pero como entraba uno solo ya miraban, no, y este nada. Con decirte que en el Germán, llegábamos al Germán, ahí entrabas y no te servían. Buenas. Quería una copa de coñac. Como si dijéramos a un palo, no te servían. Y estaba un paisano con un café toda la tarde y el periódico, y no le decían nada, pero a ti no te servían. Fuimos a Oviedo, al bar La Guillermina, y entonces
Dice unos que están allí, dice, ¿estos dónde vienen? Dice, de Avilés. ¿Dónde trabajan? En las campanas. ¡Uf! Escaparon cagando hostias por allí. Dice, hay unas campanas que están lo peor que de cada casa. Y es mentira, eso era mentira. Las campanas estaba gente buena y gente mala, de todo. En aquella época, atravesar la obra entera para venir a Avilés, pues no siendo un domingo era jodido aquello, ¿eh? Avilés era otra cosa aparte. Porque decían que por Avilés que no se puede andar de noche. Que ahí moría mucha gente, aparecieron muchos muertos. Apareció allí detrás de garaje, ya estábamos en garajes, un chaval muerto. Conocí a un chaval que era de Monforte de Lemos, jefe de equipo, y salimos de trabajar y al otro día estaba muerto. Y atáronlo, robaron, no le llevaban ni dinero, porque con dinero no podías andar. Cuando anduvieras con dinero por el salante, era un peligro de la hostia. Entonces, si no, andar 2 o 3 juntos, porque era peligroso eso, y para ir para el barracón. Y ese mataron por una peseta sola que le sacaron, no llevaba más que una peseta con él. Estaba la cosa muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ahí hubo de todo. Hubo lo peor de España. Eran borrachos, raperos, maleantes de esas. Como otro día también, pues en ese bar del Pequeño, pues mataran a uno a puñaladas en el bajo del puente, ya hicieran el Puente Azul, ¿eh? Pero todavía estaba sin rematar y debajo mataronlo. Y fueron a lavar las manos al lavabo en el chiquirín ese de... yo tocóme de entrar a ir mear y estaba el lavabo lleno de sangre. Allí no había amigos, allí no había amigos que valiera, porque cada uno vivía por un lado y no reconocíamos nada más que cuando íbamos a entrar a la campana. Salíamos, yo me iba para un lado, el otro para el otro, un día era uno, otro día era otro. En los primeros tiempos de las campanas, que había unas cuantas en pleno funcionamiento para los hornos altos, sobre todo el primero, para las baterías de coke y hornos de acero, hizo falta tanta gente que, como no se atrevían, trajeron a presos a trabajar. Gente había de sobra, pero la gente no quería entrar en las campanas, no les gustaba el trabajo, me parece muy normal. Y entonces se empezaron a meter gente que habían estado presos. Allí pues se les daba un barracón para que se metieran. La opinión generalizada era de que venían forzados y no trabajaban, no ponían interés. La verdad, un preso que ponga interés en trabajar en una cosa de aquellas, no sé qué ventajas sociales tendrían, si redimían pena o cobraban algo, o las familias por su trabajo recibían alguna compensación, pero realmente no estuvieron ni mucho tiempo ni fueron una exageración de personas. Y se notaba cuando no entraban presos, que entraba gente a tarea, pues la producción aumentaba mucho. Eso desde el punto de vista de la empresa Entre Canales, que era la que hacía las campanas, la que instalaba. En una época determinada pues escaseaba el trabajo para todos. Y entonces los carpinteros y los albañiles se terminaron metiendo en las campanas y daban un rendimiento del 50% mayor que los otros. Normalmente venían los hombres solos y dejaban a la familia, mujer e hijos, el que lo tenía, en el pueblo donde habían salido, esperando a que las condiciones del señor que viniera para acá fuesen buenas para poder conseguir un alojamiento, pero aquello duró varios años. Había muy pocos padres de familia que venían con familia, todo. Es lo que buscaba yo, las tierras donde se ganaba, porque la familia dependía de ti. La mujer estaba en el pueblo. La mujer tenía mucho miedo a las campanas y eso. Estaba que sobre eso. Que eso del casamiento fue cuando vino el mundo sobre uno. Cuando uno está soltero, bueno, enfréntate a donde sea. Si hay que morir, se muere, y si hay que vivir, se vive. Pero una vez que te cases... Yo fui trayendo a la familia que estuvo para Asturias. Casi, poco a poco fui trayendo a uno, a otro, luego vino otro, y tengo allí, bueno, familia en Avilés. Cuando yo ya estaba bien, tenía alguna perruca, no mucho, pero tenía algo ahorrado, tenía muchas ganas también de ir a casa, y me cago en la mar. Un domingo
Todos íbamos por allí chomando y qué sé yo. Y claro, de esto que vas para allá y entré en la camareta para adentro, mira, ya a sangrar, a echar la sangre por la nariz. Ya, yo parecía que echaba sangre hasta los ojos. Sacaron, el jefe de equipo dio orden al de afuera, abrieron una cámara, salí y mandaron al botiquín, nada. Y entonces empecé a acojonarme y ya no volví. Al otro día volví, pero a pedirle cuenta. La campana yo ya no podía trabajar en ella. Ya empezaban los oídos Y yo empecé a ver que los que trabajaban un día, estábamos 5 o 6, oía decir que fulano no viene porque está malo. Y 2 días después decía, se ha muerto. Y cuando yo empecé a ver eso, yo dejé de ir a la campana. Y nada más el mismo día que llegué, encontré aquí trabajo, en Francia. Y entonces ya se acabó Asturias. Ya no volví hasta que pasó un mes que gané dinero para ir a traerme la familia.